En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos y queridas madrinas, este día 8 de agosto estamos celebrando la memoria de Santo Domingo de Guzmán. Nació en España. Cuando él era un canónigo, reunió a un grupo de mujeres para invitarlas a vivir bajo algunas reglas religiosas. Después fundó en Tolosa la Orden de los Predicadores, de los famosos dominicos, ¿verdad? Sobre todo son conocidos porque lucharon contra las herejías de los cátaros. Quería que estos hijos de él, esta comunidad de discípulos de él, vivieran con humildad, con sencillez. Por eso también son de las órdenes mendicantes, como la orden de los franciscanos, y que vivieran en la contemplación. Murió en Bolonia y estableció en Roma un centro para su orden. Vamos a pedir al santo que nos ayude a continuar con el ejemplo y con la santidad, dando testimonio sobre todo a través de la palabra de Dios de lo que nosotros creemos. Este día la liturgia nos invita a meditar el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, de los versículos del 22 al 36. Escuchemos, por favor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí él solo, y entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que escuchamos, de alguna manera Jesús motiva, es una persona que motiva a sus discípulos para que suban a la barca y se dirijan a la otra orilla, ¿no? O sea, es un acto de ir hacia otro lugar, ¿no? Subir a un lugar en una situación que no se conoce bien, en una situación peligrosa. Recordemos que están en un contexto después de la multiplicación de los panes, cuando los mismos discípulos dudaban de que Jesús pudiera darle de comer a tantas personas con tan poco. De hecho, yo quisiera partir de ahí porque es una cosa importante. ¿De dónde partimos nosotros? Porque de hecho, si recordamos los mismos discípulos, lo primero que dicen: bueno, Señor, lo único que tenemos es esto, ¿no? Unos pocos panes, unos pocos peces. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto para tanta gente? Para Jesús, eso poco es un buen punto de inicio, ¿no? Y eso es lo que precisamente Jesús vuelve a corroborar en esta experiencia, ¿no? Muchas veces nosotros quisiéramos tenerlo todo, ¿no? No tener ningún problema, iniciar un proyecto, sea en la iglesia, sea en la familia, con todo.
Y cuando nosotros tenemos todo, no le dejamos un espacio a la providencia de Dios, ¿no? Aquí Jesús es lo primero que hace que sus discípulos, precisamente de eso poco que ellos creen que tienen, se den cuenta que es mucho, que es un buen punto de inicio. Y así es Jesús. Jesús los motiva a través de esta experiencia que vayan a la otra orilla. Después de despedir a la gente, subió al monte para orar, dice, ¿no? O sea, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que solos, ¿verdad? Que fueran ellos solos, porque ellos tenían que vivir una experiencia. Eso es también una cosa importante. Jesús les dice, vayan y vayan solos. Ustedes tienen que enfrentarse a una experiencia, a una vida diferente. Muchas veces el Señor nos habla con muchos signos, pero para nosotros parecen ser signos equivocados, ¿no? Y decimos no. O sea, Jesús nos motiva, nos invita, pero nosotros decimos no. Eso yo no lo quiero vivir, ¿no? Y por otro lado, hay una separación también aquí entre Jesús y sus discípulos, porque Él va a orar y envía a sus discípulos, ¿no? O sea, aparentemente hay una separación física. Cuando ellos están lejos de Jesús y ellos se encuentran en medio de esta tormenta, lo ven venir caminando sobre el agua y dicen, es un fantasma, es un problema, no lo reconocen, siendo que Él los envía, ¿no? Muchas veces así también nos pasa a nosotros. Pensamos conocer a Jesús, pensamos quién es Él, pensamos que vamos por los medios adecuados y nos damos cuenta que no lo reconocemos. Cuando tenemos que ver a Jesús, o sea, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo lo concebimos? ¿Como un problema? ¿Como una abstracción? ¿Como si fuera simplemente una hipótesis? Algo que no es verdadero, algo que es fantasioso. Muchas veces así nosotros lo vemos, ¿no? Y empezamos a dejar de creer en Él cuando vemos que una tempestad de la vida, ¿no? Un problema, una situación complicada, no la podemos entender. Y vemos a un fantasma, vemos algo que nos atemoriza. Jesús dice, soy yo soy, ¿no? O sea, enfrentan al enemigo que es el miedo. Como sabemos, el miedo es algo que nos condiciona mucho, el temor, ¿no? O sea, el miedo nos condiciona muchas veces más de lo que nosotros pensamos, ¿no? En esta situación, Pedro dice a Jesús que lo haga caminar sobre el agua. Y él inicia a sumergirse en el agua, ¿no? Y es lo que le dice Jesús, hombre de poca fe. Esta es una experiencia, ¿verdad? Es una situación en la cual debemos de entender que hay que dar ese paso. O sea, no podemos quedarnos solamente ahí, ¿no? Hay que dar ese paso. O sea, de alguna manera aquí Pedro pues toma se arriesga, ¿no? Aunque sabemos que al final de cuentas se va a estar hundiendo, ¿no? Una lectura del Antiguo Testamento que seguramente hemos escuchado, del libro de los Reyes, el capítulo 9, encontramos que el profeta Elías, que está escapando de una situación complicada, una situación de pecado, una situación de esas situaciones que muchas veces nosotros también queremos como escaparnos, ¿no? Él es el único profeta del Dios de Israel y debe de defenderse de toda la idolatría en donde cae el pueblo, ¿verdad? El rey y la reina lo persiguen y es así como él escapa. Él ve por sí mismo y escapa. Llega al monte Sinaí, el lugar en donde Moisés encontró a Dios. Por eso es que Elías es el segundo hombre en encontrar a Dios en el monte Sinaí, ¿no? Él debe de reconocer la presencia del Señor. Y viene un viento, ¿verdad? Huracanado, y el Señor no estaba ahí.
viene un fuego y el Señor no estaba ahí. Viene un terremoto y el Señor no estaba ahí. O sea, en todas esas situaciones, ¿verdad?, que son situaciones naturales que nos causan mucho temor, un terremoto, un fuego, una calamidad, son situaciones a las cuales nosotros cuando nos enfrentamos nos da temor, ¿no? Y después viene una brisa, ¿no? Es una palabra al parecer que es muy difícil de entender. Unos biblistas dicen que es un sonido, más que una palabra es un sonido como decir, "Tss", y que el Señor estaba ahí. Un sonido que nos invita a guardar silencio, un sonido tenue. Y es ahí donde se encuentra el Señor. Pero lo que pasa es que no entendemos. Pedro camina sobre las aguas y tiene que pasar de esa cosa absurda, tiene que pasar ese obstáculo, es el viento, que simboliza nuestros problemas. Y es que Dios va más allá de las cosas visibles. Nosotros muchas veces nos quedamos ahí, en lo que vemos. Y no nos damos cuenta que Dios va más allá. En eso tenue, en eso que muchas veces no logramos descifrar, Dios se encuentra, ¿no? Si nosotros absolutizamos los miedos que este mundo nos da, los peligros a los que nos enfrentamos, ¿no? Vivimos en situaciones muy difíciles hoy en día. Yo conozco a tantas personas que tienen tanto temor de todo lo que sucede, ¿verdad? En nuestro país, en el mundo, la violencia, la inseguridad. Pero si solo nos quedamos ahí, ¿no? Si absolutizamos esos temores, si solo nos quedamos en lo exterior y en lo que experimentamos y no nos abrimos a lo invisible, nos perderemos. Y se empieza a perder lo más profundo y el sentido de nuestra vida, ¿no? Empezamos a hacer o querer hacer una fuga de la realidad, como le pasó a Elías, ¿no? Que después de enfrentarse a ese problema, él huye, ¿no? Para defender su propia persona, ¿no? Y no encontramos a Dios. Es por eso que debemos de enfrentar esa situación. Hay que saber encontrar a Dios en medio de esa tempestad y cumplir nuestra misión. Y vemos que a final de cuentas Elías descubre la presencia de Dios a pesar de todo lo que se enfrenta y regresa al cumplir con su misión. Siempre nos encontramos a diferentes tempestades en nuestra vida, sean vocacionales, sean en la vida matrimonial, económicas. Aún en estas tempestades es necesario ver más allá. A través de lo que me pasa, Dios está cumpliendo un designio para mí. Es por eso que es tan importante que nosotros vayamos más allá. Muchos padres, no es tan fácil, lo sabemos que no es tan fácil, pero es nuestra misión como cristianos. No quedarnos en los problemas. Hay que ver, ¿no? La esperanza es algo tan importante para nosotros y el Papa Francisco lo dice, no hay que dejarnos robar la esperanza. Hay que entrar en esos aspectos que muchas veces no entendemos para ver cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, cómo Dios manifiesta su misterio de amor y buscar ese silencio que muchas veces no es entendible, pero que ahí está Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos en el terremoto, nos quedamos en el viento, nos quedamos en la tempestad y no damos esa pauta, esa parte de silencio en el que debemos de tener mucha atención para escuchar esa brisa suave, esa brisa llena de amor, que es precisamente la presencia de Dios en nuestra vida? Caminemos con esperanza, hermanos, y que el Señor nos siga ayudando, sobre todo en estas tempestades tan difíciles que hoy vivimos actualmente en México y en muchas partes del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.